A continuación, escucharemos palabras de bienvenida de la doctora Leda Muñoz, directora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, estimados amigos de la Fundación Omar Dengo, socios y colaboradores, invitados especiales, miembros de su junta directiva, colegas de la Fundación, docentes y autoridades técnicas, bienvenidos a esta su casa y a la Conferencia Anual 2015. A lo largo de estos 18 años que hemos estado celebrando la Conferencia Anual, hemos buscado abrir un espacio para debatir las ideas más actuales en el campo de la educación y de las tecnologías, para agregar elementos y perspectivas que nos permitan analizar, discernir y definir las nuevas vertientes de este dinámico e innovador campo. Hemos traído a lo largo de los años a los líderes más destacados, a los creadores más originales de nuevas corrientes, a los proponentes de conceptos y de metodologías que han venido a irrumpir el status quo. Nos interesa así animar la discusión y estimular la imaginación. Hoy tenemos el placer de presentarles a la doctora Verónica Boyce Mancilla, nuestra invitada especial de este año. Verónica es investigadora principal y miembro del comité directivo del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, donde lidera además el proyecto ID Global y preside el Instituto de Aprendizaje del Futuro. Con formación en ciencias cognitivas, desarrollo humano y educación, ella examina cómo preparar a nuestros jóvenes para un mundo de creciente complejidad e interdependencia. El Proyecto Cero se viene desarrollando desde hace 4 décadas. Fue fundado en el año 1967 por el filósofo Nelson Goodman, también de la Universidad de Harvard, y los reconocidos profesores David Perkins, Howard Gardner y otros han sido directores, ahora ellos son senior directors. Nos vamos haciendo viejos. Este proyecto ha evolucionado en el tiempo hacia un dinámico y reconocido centro de investigación para el desarrollo cognitivo, abarcando un amplio conjunto de temas y generando una sorprendente producción, tanto académica como práctica, que ha sin duda permeado las disciplinas y los quehaceres asociados a la generación del conocimiento y a la educación como proceso para el desarrollo de esto, para el pensamiento, para la comprensión profunda. El Proyecto Cero se centra entonces en el diseño de investigaciones sobre la naturaleza de la inteligencia, la comprensión, el pensamiento, la creatividad, la ética y otros aspectos esenciales del aprendizaje humano. Su objetivo es entender y mejorar la educación, la enseñanza, el pensamiento y la creatividad, tanto en disciplinas humanísticas como en las científicas, tanto a nivel individual como institucional, y en una variedad de contextos incluyendo escuelas, empresas, museos, entornos digitales. La organización ha desarrollado decenas de iniciativas de investigación y cuenta con más de 90 libros publicados y cientos de artículos e informes. ¿Cómo enseñar a pensar? Es una de las grandes preguntas que orienta el trabajo de todo el equipo de investigadores, el cual ha evidenciado que esta no es una vía unidireccional, sino que hay una doble vía entre pensar y aprender y que cada uno afecta al otro. Una línea importante de trabajo se ha centrado alrededor del pensamiento visible, visible thinking, aprender a pensar y saber expresar o hacer visible el pensamiento. Están los estudiantes explicando las cosas a sus compañeros, están generando ideas creativas, están ellos y el docente utilizando el lenguaje del pensamiento. Son las preguntas que orientan el trabajo, entre las muchas que orientan el trabajo de este equipo. Existen muchas formas de hacer visible el pensamiento. Una de las más sencillas es utilizar el lenguaje del pensamiento. Términos como hipótesis, razón, evidencia, argumento, posibilidad, perspectiva, por ejemplo. Y en esa línea, el Proyecto Cero nos planteó las conocidas rutinas del pensamiento, con propuestas como el círculo de puntos de vista o las preguntas poderosas que nos ayudan de manera muy práctica, muy sencilla, a hacer el pensamiento visible en el proceso de mediación del aula. Este es solo un ejemplo de los muchos aportes que este equipo nos ha venido brindando a lo largo de los años. La doctora Boyce Mancilla hoy nos hablará de competencias globales y por qué esto es importante en la educación de hoy, entendiendo por competencia global, según lo define el instituto que lidera Verónica,
la capacidad y disposición para entender y actuar sobre cuestiones de importancia global. Citando palabras textuales de Verónica, educar con la mente en el mundo. Tanto Verónica como Howard Gardner nos vienen señalando que se está gestando una nueva distribución del trabajo. Puestos de trabajo que implican tareas rutinarias, patrones predeterminados, se realizan cada vez más por computadoras y dispositivos programados. En contraste, trabajos que exigen un conocimiento experto, ya sea técnico, profesional, y niveles más complejos de comunicación, tienen una alta demanda hoy y se prevé que esta demanda será creciente en el futuro cada vez más cercano. Según el análisis de ellos, al principio del siglo XX, solamente 5% de los puestos de trabajo en Estados Unidos requería habilidades y conocimientos especializados. En el año 2009, al menos el 70% de los puestos demandaban ese nivel. Sin duda, los tiempos han cambiado y seguirán en un proceso acelerado de transformación. Por eso, uno de los grandes retos de la educación actual es formar a los ciudadanos de un mañana inédito, ciudadanos que tendrán en su mayoría trabajos aún no inventados. De hecho, nos señalan los investigadores, los 10 tipos de empleo de mayor demanda para el 2010 no existían 6 años antes. Lo que sí podemos decir con cierta certeza es que es fundamental formar ciudadanos capaces de incorporarse plenamente a un mundo globalizado e hiperconectado. Necesitarán sintetizar creativamente diferentes tipos de información, discernir la información sólida y pertinente de la irrelevante o sesgada. Deberán ser capaces de ser autónomos, de aprender autónomamente, de comunicarse y trabajar colaborativamente en una creciente variedad de entornos y en comunidades cada vez más diversas. Deberán respetar y comprender las diferencias entre personas y culturas y funcionar fluidamente en medio de las distintas perspectivas a partir de la suya propia. El resto del guión del siglo XXI está por escribirse en un marco de enorme incertidumbre, de grandes desafíos locales y globales y de constante cambio, como bien ha analizado Verónica en sus investigaciones. Los dejo entonces con la doctora Boyce Moncilla, a quien agradezco públicamente el haber aceptado nuestra invitación y dedicado estos 2 días a compartir con nosotros conocimientos y experiencias, no solamente hoy en esta conferencia, sino que además a través de un taller en que estarán docentes, asesores, productores académicos, administradores educativos, diseñadores, en fin, tendremos mañana todo el día de trabajo en el que sin duda será un rico espacio interdisciplinario y multicultural que estimulará nuestro pensamiento y fortalecerá nuestra capacidad de trabajo colaborativo. Bienvenida nuevamente a Costa Rica y a la Fundación, y bienvenido a todos ustedes. Muchas gracias por honrarnos con su presencia. Mil gracias. Qué delicia de introducción, de presentación, le da muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Para mí es un placer muy particular poder estar esta noche con ustedes. El Proyecto Cero tiene una relación con la Fundación Omar Dengo de mucho tiempo y es una oportunidad siempre muy bienvenida para nosotros poder estar en un espacio, tanto la Fundación como en este caso el país de Costa Rica, en donde la innovación educativa se toma muy en serio y el compromiso para que esta innovación le llegue a todos los jóvenes, no solamente a algunos, también se toma muy en serio. Esto es lo que yo más respeto del trabajo que se le da a Eduardo, el resto del equipo en la Fundación, y es realmente muy inspirador ver cómo día a día cubren esta brecha tan amplia. Me recordaba al pensar en Costa Rica como país y la inversión, el compromiso tan claro que tiene Costa Rica con la educación. Creo que en ese sentido es un modelo para el mundo. Me recordaba que Jeffrey Sachs, en uno de sus libros recientes, concluye que una inversión del 0.7% del Producto Bruto Nacional de los países más desarrollados podría lograr la eliminación de la pobreza extrema en el mundo.
Yo pienso que si los países aprendiéramos del modelo de Costa Rica, de una apuesta importante del Producto Nacional, podríamos a lo mejor prevenir la pobreza extrema en el mundo, si nos dedicamos a invertir bien y de maneras inteligentes en educación. En ese sentido, es un placer muy particular estar acá en Costa Rica con ustedes. El tema que voy a tratar responde a 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta es, ¿qué son las competencias globales? Estamos hablando de este tema, ¿qué son? ¿Y por qué es que importan en el día de hoy? La segunda pregunta es, ¿cómo es que se ven concretamente? Podemos mirar algunos ejemplos de competencias globales, ejemplos de adultos o niños que aprenden a pensar de maneras más globales. Entonces me va a gustar poder compartir con ustedes 2 ejemplos particulares. Y al final vamos a preguntarnos cómo es que nosotros como educadores, en los distintos ámbitos en los que trabajamos, nos preparamos para educar con el mundo en mente, digamos, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para educar a jóvenes que demuestren este tipo de competencia local y global? ¿Qué son las competencias globales y por qué importan en el mundo de hoy? Me encantaría empezar con una historia. Me imagino que a esta altura del partido adivinaron que yo soy de Argentina. Crecí en Buenos Aires y para mí hay un momento en mi formación como estudiante en la Universidad de Buenos Aires que creo que marca buena parte del resto del trabajo que hice profesional. Y el momento es el siguiente, es una clase de investigación cualitativa en donde estábamos aprendiendo a observar clases. Esta es la época en donde recién empezaba la democracia en Argentina. Y pertenecer a la Universidad de Buenos Aires en esa época implicaba sentir la posibilidad de, como jóvenes, crear una democracia de las ruinas de lo que había quedado durante la dictadura. Entonces, imaginen el grado de sentido, compromiso, de la relevancia que tenía la educación para nosotros en esa época. Ocurre que el día que estoy observando una clase de historia de principios de la secundaria, tomando notas rigurosas, aprendiendo a hacer observaciones sistemáticas, pasa al lado de la escuela, por la calle, una demostración, supongo que sería para apoyar a Luis Moreno Campo, que estaba intentando enjuiciar a los líderes de la dictadura. Y las demostraciones o las marchas en Argentina son muy ruidosas, son con bombos y cantos y gente que grita. Entonces, obviamente, los chicos se pegan todos, salen corriendo y miran por la ventana para ver qué es lo que estaba pasando. Lo que ocurrió en ese momento fue bastante clave. La maestra muy pacientemente dejó que los chicos estuvieran en la ventana por unos minutos y luego aplaude y dice, a ver chicos, volvamos a la realidad. Y yo me pregunté en ese momento, ¿dónde está la realidad? O sea, ¿cuál es la realidad para la cual estamos preparando a los chicos? ¿Cuáles son estas ventanas que existen alrededor nuestro en la escuela que nos permitirían mirar el mundo de manera directa y de manera informada? ¿Y dónde es que nosotros como educadores ponemos a la realidad? ¿Cuál es esta realidad? Yo creo que el resto del trabajo de todos estos años implicó tratar de encontrar unas respuestas para esta pregunta de cuál es la realidad para la cual estamos educando hoy o vamos a educar mañana. Si abrimos la ventana de las escuelas de hoy, vemos un poquito lo que contaba, lo que decías vos, Leda, con respecto al... ¿Sí? Ah, buenísimo. Gracias. Lo que decías vos, Leda, con respecto a las economías integradas y una nueva división del trabajo, lo que vemos a partir de los análisis de la OECD es que hay ciertas competencias bastante claves que tienen que ver con no solamente con el grado de educación que reciben los chicos, hasta qué grado llegan, sino también con ciertas competencias generales de profesionalidad, con ciertas competencias específicas en campos específicos, técnicos, ecológicos, en ciencia, en tecnología, ingeniería, etcétera, etcétera, y competencias de colaboración. Todo esto importa enormemente para el futuro. Y yo diría que así como importan estas competencias o capacidades específicas, importa también que los jóvenes de hoy
comprendan cómo funcionan estas economías integradas del mundo de hoy. Que no solamente desarrollen capacidades técnicas, pero que también puedan poner a esta capacidad dentro del marco más amplio, de entender por qué es que tenemos una economía globalizada, de entender por qué tenemos incentivos económicos que se mueven de unas maneras o de otras, de manera tal de poder insertar la tarea profesional, la tarea técnica dentro de una narrativa mayor acerca del mundo en el que vivimos. Vivimos también, entonces tenemos una preparación para esta economía global y poder entender nuestros sistemas económicos de manera más amplia. Vivimos también una revolución digital, y esto lo sabe cualquier padre que tiene a los chicos conectados al teléfono permanentemente. En esta revolución digital hay una paradoja bastante interesante. En principio hay una oportunidad enorme. El trabajo con las nuevas formas de aprendizaje digital nos permiten entender que los jóvenes de hoy aprenden de maneras bien diferentes de las que aprendíamos nosotros cuando éramos chicos. Son jóvenes que están dedicados que personalizan su aprendizaje, que están motivados por sus propios intereses, que están bastante desmotivados por intereses de otros o intereses que les imponemos nosotros. Son jóvenes que se creen capaces o que se ven a sí mismos capaces de tener voz, de tener autoridad, de tener audiencias. Son jóvenes que se conectan, que se organizan, que aprenden mucho fuera de la escuela, que aprenden muchísimo, nos guste o no, fuera de la escuela. Entonces son jóvenes llenos de energía. Y al mismo tiempo son jóvenes que necesitan ciertas guías, que necesitan entender a lo mejor cuáles temas importan más para comprender y para prepararse para el mundo, que necesitan entender cómo hacemos para dialogar en línea de maneras respetuosas y no de maneras superficiales o de maneras irrespetuosas. Con todo el problema de bullying, ¿no? que existe hoy por hoy en línea. Entonces tenemos jóvenes que participan, que están dedicados, llenos de energía para participar y que sí necesitan por parte de los adultos del mundo de hoy ciertas guías para hacerlo mejor. La gran paradoja en términos globales de nuestra revolución digital, esta revolución en la que vivimos, es que si bien estamos conectados tecnológicamente, si bien yo puedo apretar una tecla en mi computadora y ver imágenes de los refugiados en Siria, en Europa, ver el tema de las crisis y las crisis económicas, ver el tema de un desastre natural o el tema de un gran descubrimiento o un premio Nobel. Si bien yo puedo hacer eso técnicamente, si miramos nuestro comportamiento en línea como sociedades, operamos como pequeños pueblos, por así decirlo. Operamos dentro del grupo de amigos que tenemos en línea, operamos con gente, interactuamos casi exclusivamente con gente con la que estamos de acuerdo. Gente que piensa como nosotros. No solamente es así como operamos, si miramos el mundo de Internet, no solamente es que el mundo de Internet está lleno de pequeños pueblos, de pequeñas poblaciones que están desconectadas culturalmente unas de las otras, sino que además tenemos todo el diseño de las búsquedas en Google, el diseño infraestructural tecnológico que personaliza tanto nuestras búsquedas que terminamos solo viendo lo que pareciera interesarnos. O sea, no tenemos acceso automático a mundos que son muy diferentes de nosotros mismos. Entonces eso está generando en el mundo, por una parte, la enorme oportunidad de conectividad tecnológica, y al mismo tiempo una enorme desconexión cultural. Y eso para nosotros como educadores es también una oportunidad enorme. Necesitamos poder trabajar. Necesitamos poder trabajar para preparar a estos jóvenes para un mundo digital y entonces pensar qué tipo de persona necesitamos poder formar. Y posiblemente necesitamos poder formar personas que sean amantes de la diferencia, el opuesto del xenófilo, del opuesto de la xenofobia, ¿no? Necesitamos poder formar xenófilos, ¿no? Amantes de lo distinto. Necesitamos poder formar personas que puedan hacer puentes culturales entre un grupo y otro, entre una región de Costa Rica y otro, entre una forma de vida y otro. Personas que puedan realmente convertirse en traductores culturales. Para poder captar esta diferencia, para poder captar la riqueza de la diversidad
del mundo en el que vivimos. Necesitamos poder formar a jóvenes que puedan participar de manera cívica, respetuosa en estos campos, en estos espacios en línea. El mundo en línea es, como decimos en Estados Unidos o en Argentina, la gran exploración hacia el oeste, digamos, ¿no? Es un campo muy poco regulado, por así decir, donde las normas son normas emergentes, y yo creo que ahí como educadores tenemos mucho que decir acerca de qué tipo de normas, qué tipo de ética, qué tipo de comportamientos esperamos poder apoyar. ¿En qué sentido esperamos poder guiar a nuestros jóvenes cuando participan en este gran desierto caótico que es Internet? Entonces ahí también tenemos una gran oportunidad y opciones bien prácticas acerca de cómo avanzar en esta línea. Finalmente, vivimos en un mundo en donde sí somos ya 7 billones como dice, de personas, y un mundo que está transformado por patrones migratorios. En este momento hay algo así como 232 millones de personas que están viviendo fuera del país en el que nacieron. Entonces algo así como un 3%, un poquito más del 3% de la población del mundo. Y lo que es interesante acerca de eso es que estas personas no solamente están transformando sus propias vidas, transforman las vidas de las familias, de las escuelas, de los barrios, de las zonas que los reciben. Transforman las vidas de aquellas zonas, barrios, familias, escuelas que dejaron. Todos estamos tocados de una manera u otra por procesos migratorios. Y son a veces procesos migratorios regionales, entre Nicaragua, Costa Rica, Colombia. Pueden ser procesos migratorios de mayor alcance, digamos, geográfico, ¿no? Como el trabajo, digamos, de refugiados que se está haciendo en Estados Unidos, en Alemania. Y esto presenta también unos dilemas o unos desafíos importantes, porque tenemos que aprender a vivir y a interactuar con gente que piensa de una manera un poco diferente. Tenemos que aprender a entender que como seres humanos estamos completamente orientados biológicamente, neuronalmente, a entender las perspectivas y los sentimientos de otros. Esto lo tenemos en nuestras neuronas espejo, lo tenemos metido en nuestra biología. Entonces tenemos una orientación hacia la empatía. Ahora, esta biología fue creada o evolucionó, digamos, para vivir en comunidades bastante homogéneas, comunidades de algo así como 200 y tantas personas, que más o menos se ven como nosotros, que más o menos hablan como nosotros, que más o menos. Entonces, la medida en que operamos en espacios homogéneos, culturalmente homogéneos, étnicamente homogéneos y demás, estamos cómodos, nos sentimos físicamente cómodos. Cuando nos confrontamos, nos enfrentamos con diferencia, con personas que se ven distintas, con personas que piensan de manera muy distinta, con personas que a lo mejor tienen tradiciones, historias que son muy, muy, muy distintas, religiones que son muy distintas de las nuestras. Ahí también tenemos una cierta predisposición cognitiva a formar estereotipos, a resistir, a no encontrar en el otro la complejidad, por así decirte, la riqueza de la identidad del otro. Entonces, en este mundo, poder garantizar nuestras sociedades democráticas requiere que podamos enseñarnos a nosotros mismos y enseñar a otros cómo vivir en diversidad, donde la diversidad es la norma, es la nueva norma, el nuevo normal, digamos, ¿no? Es que seamos y que reconozcamos que somos todos muy distintos. Ahora, si miramos de manera, más amplia, yo diría que lo que esta mirada hacia afuera por la ventana de la escuela nos invita es a pensar en dos grandes preguntas. Y son preguntas muy propias de nuestro tiempo. Una es la pregunta de cómo pensamos el propósito de la educación en el siglo XXI, sobre todo en un siglo globalizado o globalizándose. Y la globalización no es un fenómeno terminado, es un fenómeno al que contribuimos nosotros de maneras positivas o de maneras negativas todos los días. O sea, la globalización no es algo que ocurra desde afuera, es algo que se genera a lo largo de las interacciones que tenemos entre todos.
y como educadores tenemos la oportunidad de orientar la participación en un mundo que se está globalizando de maneras más productivas o menos productivas, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el propósito de nuestra tarea? El propósito último de nuestra tarea. Es importante poder pensar en esto, porque quisiera creer que el propósito de la educación primaria no es llegar a la secundaria, o que el propósito de la secundaria no es llegar a la universidad, que hay algo que es intrínsecamente importante acerca de lo que hacemos cada día en las clases, que implica y que contiene el corazón del propósito de lo que hacemos. Yo quisiera poder pensar que lo que enseñamos dentro de las clases tiene valor en sí mismo y que para los jóvenes tiene sentido. Quisiera poder pensar que como maestros universitarios, primarios, de temprana edad, que nos sentimos que estamos preparados para enseñar un tema cuando podemos tener un argumento fuerte y claro acerca de por qué este tema importa para esta comunidad de jóvenes y para esta sociedad. Que si estamos enseñando la Revolución Francesa, la respuesta a esa pregunta no es porque va a estar en el examen o porque forma parte de mi currículum, sino que la respuesta de por qué enseñamos la Revolución Francesa es porque la Revolución Francesa se convierte para nosotros en una lente a través de la cual podemos mirar otras revoluciones. O enseñamos biología porque importa poder entender cómo interpretar el mundo natural, cómo poder controlarlo, protegerlo, preservarlo, desarrollarlo. Y que las disciplinas no son el objetivo último de cubrir el currículo, por así decirlo, de completar el currículo anual, sino que se convierten en lentes a través de las cuales nosotros podemos interpretar el mundo. Y eso es un cambio conceptual importante. Y no es un cambio conceptual que tenga que ocurrir todo al mismo tiempo. Los docentes que transitan este cambio normalmente toman un tema chiquitito y lo revisan y lo enseñan de una manera diferente. Toman una práctica chiquitita y la enseñan de manera diferente. De manera tal de poquito a poco ir repensando el qué de la enseñanza, el por qué de la enseñanza. Yo diría que dentro del qué importa aprender están las competencias globales. Podemos tener buenos argumentos, buenas razones para preparar a los jóvenes en estas competencias. Ahora, ¿qué son las competencias globales? ¿En qué consisten? La definición que nosotros, con la que nosotros estamos trabajando surge de un trabajo colaborativo con expertos curriculares, con expertos en cognición, con expertos en temas de política educativa, y en este momento es la definición que no solamente forma el corazón de la propuesta en el Ministerio de Educación americano, de propuesta de internacionalización de la mente de los jóvenes americanos, que créanme, es una tarea no solamente importante, sino además urgente. Sino además está en la base del trabajo que se está haciendo con las pruebas de PISA, donde se está desarrollando un nuevo examen de competencias globales para el año 2018. Me gustaría que miren esta definición y que piensen qué palabras les llaman la atención. 1, 2 palabras que les llaman la atención. Pensemos por unos segundos. Y cuando estén listas, a ver si compartimos algunas palabras. Relevancia global. Ajá, fantástico. Y esa palabra en realidad lo que nos invita es a pensar cuáles son los grandes temas del mundo de hoy, ¿no? O sea, cómo podemos asegurarnos de que lo que los chicos aprenden sea realmente relevante. Volvemos a aquella cuestión de por qué importan estos temas. Así que me alegra que la hayas resaltado. ¿Qué otra palabra aparece ahí? Actuar. Eso también es una mirada un poquito diferente de cómo pensamos el para qué y el por qué de la educación, ¿no? O sea, en donde la participación cívica no es una extracurricular, sino que forma parte de lo que nosotros esperamos que los jóvenes puedan hacer. Gracias. ¿Qué más?
disposición, y ahí lo que es interesante en esa palabra en particular es esta idea de que no solamente necesitamos jóvenes que puedan entender el mundo e interpretar el mundo, interpretar el mundo de manera, digamos, de manera ajustada, de manera apropiada, sino que realmente necesitamos jóvenes y que lo hagan una vez, sino que necesitamos jóvenes que tengan la capacidad, que tengan una cierta orientación hacia interpretar el mundo de maneras relevantes, a participar, a tratar de entender en profundidad. Entonces no es solamente una capacidad aislada, sino que realmente es la capacidad de detectar en el mundo cotidiano oportunidades para ejercer esta competencia global y tener la tendencia de ejercer esta competencia global. Es una especie de hábito mental de conectar lo local y lo global. Ajá. La capacidad y la disposición, es que como que van juntas, ¿no? Que no es solamente la capacidad de hacerlo, sino también la disposición, la inclinación, si querés, a poder hacerlo todo el tiempo. Y ahí también hay una palabrita que es la de entender o la de comprender, que intenta recordarnos que un currículo para competencias globales no es un currículo que ahora de pronto tiene 5 ríos más de África y 7 capitales más de Asia, que es un currículo donde realmente estamos pensando en cómo es que los jóvenes comprenden el mundo, aplican la información, que aprenden la información, que obtienen los grandes conceptos que se les presentan, como decíamos antes, la Revolución Francesa y los patrones de una revolución social o política, a los temas contemporáneos del día de hoy. Entonces, cuando pensamos en este tipo de competencias, pensamos en un tipo de aprendizaje que se caracteriza por ser profundo, de comprensión profunda, un aprendizaje que es relevante o que es pertinente, como decíamos antes, un aprendizaje que es de larga duración. Un aprendizaje que no es solamente para el final de la unidad o para el final del año, sino que deberíamos poder reconocer que nuestros estudiantes en 5º grado aprendieron algo que hacia mitad de 6º grado todavía se lo acuerdan porque tienen que ver con una transformación de ellos mismos. Y les voy a mostrar un par de ejemplos que a lo mejor nos inspiren en ese sentido. Yo diría que una educación para las competencias globales o con las competencias globales en mente, realmente busca una transformación de los individuos, en donde podamos detectar nuestra identidad como individuos en ámbitos locales y en ámbitos globales, en donde de a poquito podamos empezar a repensarnos como jóvenes, como adultos, como seres participantes en un mundo que está mucho más interconectado de lo que estaba cuando nosotros éramos muy chicos. Entiendo que no todo el mundo era chico de la misma manera. Cuando miro las caras de los jóvenes estudiantes en la audiencia me doy cuenta que nosotros, hablo por mí misma, cuando nosotros éramos muy chicos. Entonces, cuando analizamos con un poquito más de detalle esta mirada de competencias globales, lo que aparece es lo siguiente. En el centro están las disciplinas reinterpretadas como lentes, o el trabajo interdisciplinario que nos permite ver cómo la economía y la biología nos permiten entender temas de desarrollo sostenible, por ejemplo. Está la capacidad de investigar el mundo. Un niño competente globalmente puede articular algunas preguntas, puede salir a buscar información, puede tener la disposición de buscar información no solamente en las fuentes más típicas a las que estamos acostumbradas, pero a intentar buscar información tomando la perspectiva de los países y los lugares o las culturas en donde que está estudiando. Ir más allá de la información más típica, más accesible, más local, y de manera muy deliberada buscar esta información que va más allá de las diferencias, por así decirlo. Es un joven que puede sintetizar, evaluar esta información y desarrollar una postura personal, una postura bien fundamentada con respecto a estos grandes temas del mundo de hoy. Es un joven que puede tomar perspectivas. Y esto es una capacidad cognitiva, socioemocional fundamental. Un joven que puede entender, o una persona que puede entender que nosotros traemos una perspectiva, que hay una perspectiva cultural, una lente cultural que traemos a cualquier situación.
una lente de valores, una lente ideológica, una lente de clase, una lente de género que traemos a cada situación y que otros tienen estas perspectivas. Me acuerdo, yo entrevisté a un chiquilín de 4º grado en Estados Unidos. Y esto puede haber ocurrido en cualquier otra parte del mundo, supongo yo. Que en realidad no es que supongo, es predecible, o sea, es posible, es muy factible que ocurra en distintas partes del mundo. Y entonces este chiquito estaba estudiando Perú con un grupo de chiquitos en la clase. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y cómo es la cuestión de los chicos en Perú? Entonces, bueno, los chicos en Perú tienen una cultura, me explica él. Algo, ¿y cómo es la cultura? Sí, no, ellos tienen una cultura. Y yo digo, nosotros tenemos una cultura. No, nosotros somos normales, dice. Pero en este caso, este chico toma algo que se llama, digamos, el realismo naïf, que es un fenómeno cognitivo que implica que lo que conocemos es lo normal y lo otro es lo que tiene una cultura, digamos, ¿no? Entonces, y esto ocurre en Estados Unidos con respecto a Perú, pero ocurre, supongo yo, que en Costa Rica con respecto a India, o sea que esto es un fenómeno cognitivo muy común. Entonces, como estudiantes, como maestros necesitamos, o docentes necesitamos poder revertir estas visiones del otro y entender que traemos una cultura. Parte de esta toma de perspectivas también implica entender que nos influenciamos mutuamente, que quizás no exista el francés puro o el tico puro, que el tico de hoy es diferente del tico de ayer y que el tico de hoy está influenciado por ciertas normas de otras culturas, de otros patrones de consumo, que vienen influenciados por otras fuerzas globales, o sea que no existe más la idea de una cultura pura. Entonces que hay mucho componente de lo híbrido en lo cultural de hoy, ¿no? Eso también importa poder entender porque nos influenciamos mutuamente. Importa poder entender que hay diferencias de poder, de acceso, de privilegio en las distintas perspectivas y que eso hay que atenderlo con mucho tacto, con mucho cuidado. El joven que demuestra competencia global es un joven un adulto que puede comunicarse a través de las diferencias, que puede ajustar el lenguaje a audiencias distintas. Posiblemente un joven que puede hablar otro idioma, al menos que demuestre interés por otro idioma. Un joven que puede utilizar distintos medios digitales, medios gráficos, para comunicarse a través de las diferencias. Y un joven que pueda reflexionar acerca de cómo nos comunicamos. Yo siempre me río porque en Buenos Aires, y creo que acá es lo mismo, que el turno de una conversación, el turno de uno en una conversación se termina cuando el otro interrumpe. Esto a la gente en Estados Unidos les resulta completamente bizarro, ¿no? ¿Cómo puede ser que la interrupción sea la norma de toma de turnos? Entonces ocurre que posiblemente, a mí me pasó varias veces de estar en Estados Unidos en una conversación y claro, como al no ser interrumpida, mi lectura era que no había sido entendida. Y entonces pasé a repetir la misma frase varias veces con la esperanza de poder ser entendida un día. Pero realmente hay mucho de los patrones de conversación, los patrones de diálogo, los patrones de comunicación que necesitamos poder adaptar. Eso también en un mundo cambiante importa. Y finalmente, como habías comentado antes, la idea de poder actuar, la idea de poder generar en los jóvenes pequeños emprendedores sociales o jóvenes que puedan desarrollar proyectos, identificar problemas, pero no de manera light, sino que realmente poder entender los problemas, entender soluciones que sean más sistémicas, entender soluciones que puedan tener cierto peso. Entonces ahí tenemos un marco que nos está ayudando bastante al pensar estas prácticas. Cuando hablábamos, yo les decía antes de tomar perspectiva, están estas capacidades, ¿no? De reconocer la propia, reconocer otras, reconocer las interacciones y reconocer las diferencias. Lo que me encantaría es poder mostrarles 2 ejemplos y vamos a empezar a bajar esto a la práctica, mostrarles 2 ejemplos de toma de perspectiva. El primer ejemplo es un video muy cortito, como unos 7 minutos, de una escritora de Nigeria, en donde ella cuenta cómo es que ella aprende, en cierto sentido, a tomar perspectiva. Entonces lo vamos a mirar con atención gracias a la Fundación y estoy increíblemente agradecida a la traducción al castellano del equipo de la Fundación.
Vamos a mirar este ejemplo con atención y antes de proyectarlo, nos vamos a hacer la siguiente pregunta porque va a ser nuestra pregunta de guía para pensar este ejemplo. ¿De qué manera es que Chimamanda Adichie revela en este caso, en este video, su capacidad en desarrollo de tomar perspectiva? ¿Ok? Vamos a mirarlo y luego vamos a conversar con nuestros pares a ver qué es lo que vemos en este video que nos muestra la capacidad en desarrollo de toma de perspectiva. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination. They opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this. It saved me from having a single story of what books are. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. My mother was an administrator. And so we had, as was the norm, live-in domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned 8, we got a new houseboy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and our old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner, my mother would say, "Finish your food. Don't you know people like Fide's family have nothing?" So I felt enormous pity for Fide's family. Then one Saturday, we went to his village to visit. And his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had heard about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me.
She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as African. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity, and in many ways I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos 2 days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India, Africa, and other countries. So after I had spent some years in the US as an African, I began to understand my roommate's response to me. If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. But I must quickly add that I too am just as guilty on the question of the single story. A few years ago, I visited Mexico from the US. The political climate in the US at the time was tense, and there were debates going on about immigration. And, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans. There were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system, sneaking across the border, being arrested at the border, that sort of thing. I remember walking around on my first day in Guadalajara, watching the people going to work, rolling up tortillas in the marketplace, smoking, laughing. I remember first feeling slight surprise, and then I was overwhelmed with shame. I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind: the abject immigrant. I had bought into the single story of Mexicans, and I could not have been more ashamed of myself. So that is how to create a single story: show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. Una metáfora bastante fuerte, ¿no? La idea de la sola historia, la historia única, y cómo reducimos al otro o el otro nos reduce a una historia única. ¿Por qué no utilizamos unos 2 minutitos para conversar en pares, para ver dónde es que vemos a Chimamanda Adichie aprendiendo a tomar perspectiva? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde vemos evidencia de toma de perspectiva de su parte? ¿Sí? Bien. Vamos cerrando la conversación. ¿Vamos cerrando la conversación? Sí. Bien. Podemos ver algunos ejemplos. ¿Dónde es que vemos a Chimamanda Adichie que toma perspectiva? Vamos a tomar unos 3 ejemplos solamente. ¿Dónde es que vemos alguna evidencia de la toma de perspectiva de su parte? Fuerte, sí. Ajá, incluso cuando el otro tiene un prejuicio con respecto a ella, ella intenta comprender la perspectiva del otro. Excelente ejemplo, gracias. Otro más, un segundo ejemplo, sí. Un segundo ejemplo es cuando ella logra leer los libros de sus compatriotas. No solamente había libros externos, sino también ellos tenían historias.
En donde amplía su mirada de la literatura. Excelente, excelente ejemplo. Otro más. Un ejemplo más. Sí. Cuando la ven a ella, como ella había visto al niñito que iba a trabajar a su casa, Ajá. con el mismo estigma. Ajá, ajá. Y entonces ella se ve a sí misma en la misma posición de Fide, ¿no? En donde le toca reaccionar, comprender esta otra perspectiva y entender a lo mejor las razones por las cuales estos estereotipos están proyectados sobre ella, ¿no? O sea, la idea de África llena de animales bellos y personas incomprensibles, ¿no? Ajá. Hay una más. A ver, una muy importante. Cuando ella sale a Estados Unidos y la otra la ve como pobre, como una persona que no tenía ninguna esperanza y que guerras y de pronto ella se da cuenta que Estados Unidos también tiene su problemática. Entonces logra entender que una tiene su posición y la otra tiene otra posición. Ajá, ajá. Y cuando se conecta con... Sí, hay otra, gracias. Tenías otra... Ajá, exacto, entonces cuando ella pasa a México y se da cuenta que ella misma también tiene una historia única, una sola historia acerca de México, de la vida de los mexicanos, y se da cuenta que ella también tiene que ampliar su perspectiva de manera importante, ¿no? Fantástico, entonces les voy a contar cómo bajamos esto a la práctica. ¿Hay otra idea más? Sí, por favor. Sí. Perdón, es que me parece importantísimo con respecto a la diversidad que usted mencionaba, y es la importancia de que los pobres no son pobres de espíritu ni de pensamiento. Eso me parece, bueno, se me eriza la piel. Ahora que hablamos tanto del apoyo a la educación inclusiva y la diversidad, me parece importante. Exacto, ¿cómo pensamos eso, no? Bueno, esto me da pie para avanzar con lo que quería contarles, que es cómo es que nosotros trabajamos, para darles un ejemplo bien concreto del tipo de trabajo que se puede hacer en este campo. Mis estudiantes mis estudiantes y yo trabajamos el tema de la toma de perspectiva con un proyecto en la ciudad de Portland, en el estado de Maine. Y Portland es una ciudad que recibe muchos inmigrantes, muchísimos refugiados, familias refugiadas de Sudán, de Somalia, de Irak, de Afganistán y demás. Intentamos detectar, para empezar, cuáles son los desafíos cognitivos de la toma de perspectiva, y entendemos que hay desafíos con respecto a la tendencia que tenemos como seres humanos de formar estereotipos. Está el desafío de entender la noción de cultura, entender la noción de identidad, que son conceptos complejos para entender. Hay un gran desafío de cómo manejamos nuestras emociones cuando el otro proyecta un estereotipo sobre nosotros, cuando nosotros nos descubrimos habiendo proyectado un estereotipo sobre otros, y manejar el tema de un mundo lleno de medios que nos informan de maneras distintas y que son realmente muy complejos. Entonces lo que hicimos fue trabajar, estas son imágenes de Portland, lo que hicimos fue trabajar con distintos grados. El ejemplo que quiero darles o que quiero compartir con ustedes es el ejemplo de trabajo en 5º grado, en donde los niños de 5º grado los invitamos a que miraran cuáles eran primero vieron la presentación de Adichie, y luego investigaron sus bibliotecas en sus escuelas. El proyecto tenía varios principios fundamentales. Uno es que iba a ser un proyecto de largo plazo, en donde se iba a enfocar en competencias globales, particularmente la toma de perspectiva. Pensamos en temas, captar contenidos disciplinares del currículo de lengua y el currículo de sociales. Pensamos que era particularmente importante generar un proyecto que fuera de un aprendizaje de largo plazo, por así decirlo, que realmente el aprendizaje fuera más o menos transformador para los chicos, y que finalmente pensáramos en la comunidad, la ciudad de Portland, como el libro de texto, digamos, ¿no? De la comunidad como el espacio para aprender. Entonces hicimos varias alianzas con ONGs, digamos, de Portland para varios proyectos. Esta es una sobre libros. Lo que ven ahí
Es un libro escrito, Nuestras muchas historias, es un libro escrito por los chiquitos de 5º grado, en donde ellos recogen las historias de su comunidad. Ahora, estas historias las recogen luego de haber hecho un estudio de su biblioteca para ver de quiénes son las historias que se leen en la biblioteca del colegio, cuáles son las historias a las que tienen acceso, cuáles son las historias que faltan. Entonces, claro, obviamente estaban todas las historias de las familias inmigrantes, refugiadas y más que faltaban. Los chicos proceden entonces, las maestras articulan de una manera muy, muy inteligente conceptos como cultura, conceptos como identidad. Y trabajan con chicos de 5º grado esta noción de que la cultura, que queda traducida como la manera en que hacemos las cosas aquí. Entonces, la manera en que hacemos las cosas aquí habla de culturas de fútbol, culturas escolares, culturas familiares, culturas religiosas, y amplifica y complejiza la noción de cultura cerrada, digamos, que normalmente, como se entiende o se entiende erróneamente, la idea de cultura. Entonces, a nivel de 5º grado ya se está pensando, se aspira a un pensamiento complejo con respecto a la cultura, en donde los chicos entienden que ellos participan de culturas múltiples y que tienen identidades múltiples. Pueden ser pobres, religiosos, o sea que hay creativos, excelentes jugadores de fútbol, o sea que hay una cantidad de elementos que forman parte de una identidad compleja, y esta identidad compleja desafía la noción de la historia única o la noción del estereotipo. Entonces, las maestras trabajan mucho con esto. Ahí tienen a Akwal en su 5º grado entrevistando a su mamá. Akwal es de Somalia, de Sudán, perdón, de Sudán, y en su entrevista ella creció con la idea de que su tío fue uno de los niños perdidos de Sudán, que es un grupo de 20.000 chicos que desaparecieron durante la época de la Segunda Guerra Civil en Sudán, y muchos de ellos fueron rescatados y llevados a distintos países como refugiados. Entonces, lo que hace Akwal es entrevistar a su mamá sobre esta historia. Ahí ven ustedes una imagen de Akwal entrevistando a su mamá, para poder escribir una historia sobre los niños perdidos de Sudán. Los chicos escriben estas historias, comparten las historias, buscan conexiones. Ahí ven a los chicos conectando con hilitos las historias de cada uno, se dan retroalimentación en las historias, tratando de entender lo que está en común de las historias y cómo las diferencias enriquecen la comprensión de la comunidad de Portland a través de estas historias. Hay mucho trabajo muy delicado de trabajo en escritura, un apoyo muy particular por parte de las maestras con respecto a cómo se construyen estas historias, y no todos estos chicos tienen digamos, niveles muy altos de alfabetización, o de alfabetización sí, pero digamos, básica sí, pero digamos de narrativa, construcción de narrativa y demás, es más complejo para ellos. Ahí ven a Akwal en una entrevista que le hicimos nosotros, en donde ella nos cuenta su historia, esa es la imagen de ella. Pero lo que más me interesa es poder mostrarles una entrevista que hicimos con Akwal, que había escrito su historia sobre los niños perdidos de Sudán, 9 meses después de la publicación de la historia. El libro, dicho sea de paso, fue entregado, donado. Cada chico se quedó con un libro como autores, pero luego también donaron sus libros de 5º grado a las bibliotecas de los colegios de la ciudad y a las bibliotecas públicas de la ciudad, porque ellos consideran que importa que se entiendan las múltiples historias. Lo que es bonito de este proyecto es que se repite a lo largo de los años, y ya llevamos unos 7 libros producidos por chiquitos de 5º grado sobre las historias múltiples de la ciudad. Pero lo que más me gustaría es compartir con ustedes esta entrevista con Akwal, porque es ahí donde ella nos cuenta cómo armó su historia. La historia de Akwal toma 3 perspectivas particulares: la perspectiva de su tío Mayok, van a escuchar hablar de Mayok, la perspectiva de su mamá, María, y la perspectiva de ella misma, Mary, en esta historia. Y construye esa historia desde la perspectiva de cada una de estas personas, y habla de la historia, del momento del encuentro entre, en donde se lo descubren o lo recuperan al hermano Mayok y lo llevan a vivir a Portland. Esa es más o menos la estructura de la historia. Me gustaría si bajamos las luces y escuchamos lo que nos cuenta Akwal, y me va a importar mucho poder ver qué ven ustedes en la comprensión de Akwal con respecto a la toma de perspectivas. Recordemos, son 9 meses después de la enseñanza de este tema.
Bueno, y ahí tenemos una cual que razona acerca de la toma de perspectivas de maneras múltiples, de maneras diversas, que puede ver lo que implica tomar perspectivas, que tiene métodos que ella construye acerca de cómo puede llegar a tomar la perspectiva de otros. Hay que seguirlos, hay que poner el ojo del tigre, hay que tener un ojo de tigre. Y yo sé que la referencia a Katy Perry es una referencia bastante contemporánea acá para San José. Así que bueno, quizás, y con esto vamos a abrir un poco para preguntas o para comentarios. Quizás valga la pena poder preguntarnos cómo es que en la formación de un joven o de una joven donde estemos preparándolos y preparándonos para un mundo complejo, en donde la toma de perspectiva, por ejemplo, es una capacidad fundamental y urgente. ¿Cómo es que tenemos que repensar lo que enseñamos? ¿Cómo podemos priorizar lo que enseñamos de manera tal que 9 meses después del final de la unidad, por así decir, nuestros estudiantes puedan realmente reflejar, haberse adueñado de estas competencias de las que estamos hablando y puedan ver esto de manera disposicional, ver estas competencias y utilizarlas en su mundo cotidiano, en su mundo, digamos, más cercano, más de relevancia. En el trabajo con los educadores, lo que nosotros vemos es que los grandes puntos de entrada para hacer este tipo de trabajo muchas veces involucran a repensarnos a nosotros mismos como adultos en esta sociedad global en la que vivimos. Nosotros encontramos en el trabajo con maestros que hay 3 puntos importantes de entrada para este tipo de trabajo. Lo llamamos el punto del uno mismo, en donde normalmente invitamos a los profesores, a los maestros, a que ellos mismos cuenten sus propias historias de inmigración, sus propias historias del momento en que descubrieron que el mundo era más grande de lo que pensaban. Entonces, por anclar la enseñanza futura en la propia experiencia es una mirada que nos ha resultado de enorme posibilidad. La segunda entrada es los niños mismos, el poder entrevistar a Cual para tratar de entender su mundo y el mundo de su mamá. Fue el viaje más largo que hizo la maestra de Cual hacia otra cultura y el viaje implicó 10 minutos en auto desde su casa. Y el tercer punto de entrada, que yo creo que es bastante fundamental, es qué hacemos con las noticias, qué hacemos con los medios. Los medios aparecen con fuerza en el ejemplo de Chimamanda Adichie. Los medios son los que nos traen las historias de otros lugares. Poder compartir entre profesionales en educación nuestra respuesta a las historias que escuchamos o que vemos de manera colectiva, poder pensar juntos acerca de estos temas sobre los que aprendemos en los medios, es una práctica importante de deliberación. Y una vez que podemos deliberar nosotros como adultos, que nos formamos nosotros de a poquito como personas más competentes globalmente como adultos, nos sentimos más cómodos y más preparados para invitar a nuestros alumnos a recorrer un camino similar. Entonces, 3 preguntas desafiantes y de mi parte un enorme gracias por las interacciones y por la conversación de esta tarde hasta ahora.